Eh, 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 Salvador, ¿cómo nos fue con la tarea? Aquí llamando a Salvador y a la doctora. Contesten, por favor. Hello. Bien, nos fue bien, Salvador. ¿Vieron la película de Excalibur? Ok, vamos a ver ahorita a qué se refiere la doctora confumada. Es que se está interrumpiendo y se están congelando ambos. ¿Ustedes nos escuchan bien? Bueno. Greta y Gris. Sí, tienen problemas con el internet, ¿no, Salvador? No, se quedan así como bloqueados. Yo creo que sí. A ver. Ok. Por lo pronto les llega bien nuestra señal. ¿Tú me escuchas bien, Salvador? Ok, perfecto. Nosotros también. Ah, excelente. Excelente. Bueno, pues yo quisiera entonces comenzar con el comentario de la película, ya que la vieron los que la vieron, para que quienes no la vieron, cuando la vean, abre la mami, por favor, mi niño. Ok, muy bien. A ver, es que me llamó mucho la atención. Claro, digamos que ahí está justificado hasta cierto punto, pero me llamó mucho la atención el comentario que hizo la doctora en el sentido de muy fumada. Hay que recordar una cosa, esta película es una síntesis extraordinaria, es una síntesis cinematográfica extraordinaria de lo que se conoce con el nombre de Vulgata artúrica. Me parece se le da el nombre de Vulgata artúrica a todos esos libros, a todas esas novelas que surgieron a lo largo de la Edad Media y que están vinculadas por el mismo tema, y ese tema es la historia del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, y como parte también importante de esa historia está la historia de Merlín, también está la historia de Lanzarote del Lago, es decir, de Lancelot, que son 7 libros muy importantes. En fin, todo eso conforma, insisto, lo que se conoce con el nombre de la Vulgata artúrica. Ah, claro, y una parte muy importante de ella son los libros que llevan por nombre La búsqueda del Santo Grial también, ¿no? Y muy importante también un libro que se llama La muerte de Arturo. Bueno, entonces les decía que la película me parece extraordinaria porque logra sintetizar en aproximadamente 2 horas de manera muy precisa los puntos fundamentales de la leyenda de Arturo y sus símbolos, ¿no? ¿Qué símbolos hay, por ejemplo, en la película? Bueno, el símbolo más importante obviamente es la espada, ¿no? La espada Excalibur. Se habla de esa espada como una espada que no fue forjada por los hombres, que fue forjada al principio de los tiempos. Ya desde ese momento nos damos cuenta de que se está hablando de un símbolo. A lo largo de la historia y a lo largo de la literatura, la espada es un símbolo fálico, pero vamos a entender muy bien ese símbolo, un símbolo fálico en el sentido de fecundación, en el sentido de vida, en el sentido de fuerza que mueve al universo. Son símbolos que se desarrollaron desde la Edad Media de forma muy compleja. Digamos que la espada representa
si lo decimos todavía de manera más simple, la fuerza que mueve todas las cosas, ¿no? Es una manifestación, podríamos decirlo así. Es una manifestación de la fuerza que mueve todas las cosas. De tal manera que hay que recordar que al principio de la película lo que se muestra es un combate, una lucha entre dos grupos antagónicos de caballeros. No sé si les llamó la atención a quienes la vieron, que si no, tómenlo en cuenta, por favor, cuando la vean, créanme, es una gran película, que ese primer encuentro con el que se abre la película se desarrolla en la noche, ¿no? Es en la noche y en medio del bosque. Pero la mayoría de la gente lo acepta así, pues, ¿por qué no? Porque no van a pelear de noche. No, es un símbolo muy interesante. Es un símbolo muy interesante, sobre todo a nivel psicoanalítico y sobre todo de psicología profunda. La noche está relacionada con el inconsciente. La noche y también el bosque son dos símbolos importantes del inconsciente. ¿Quiénes se van a enfrentar a ese nivel de inconsciente? Figuras arquetípicas, ¿me explico? Es un conflicto entre figuras arquetípicas, es un conflicto entre contenidos psíquicos, ¿no? Y el más fuerte de esos contenidos psíquicos es el que se va a hacer del poder, ¿no? Recuerdan que entonces en la lucha vence Uther Pendragon, ¿no? O también conocido como Uther Pendragon. Aquí viene otro símbolo importante. Bueno, llevamos varios símbolos importantes y poco a poco iremos penetrando cada vez más en ellos. 1 es la espada, 2 es la noche, 3 el bosque, ¿no? Llevamos 3 símbolos importantes. Un símbolo importante, uno de los más importantes también es Merlín, ¿no? Merlín es la representación de esa sabiduría que ha logrado dominar precisamente las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas espirituales, ¿no? Pero Merlín, digamos que está al servicio de aquel que logra manifestarse como el más fuerte, ¿no? Merlín en sentido estricto no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente aquel que demuestra ser el más fuerte, a ese servirá Merlín, que forma parte de estos conceptos relacionados con la fuerza, ¿me explico? Porque recordarán entonces que Merlín es el que puede invocar a la espada. ¿Dónde se encuentra la espada? En lo profundo de un lago, ¿no? Lo cual es también otro símbolo muy importante, que va de la mano tanto lago como bosque, como noche. Son 3 símbolos muy importantes del inconsciente, ¿no? Llega la esposa y saluda. Ok, son 3 símbolos muy importantes del inconsciente. Merlín, cuando ya se ha llegado a definir quién es el más fuerte, podríamos ponerlo de esta manera. ¿Qué aspecto de cada una de nuestras distintas conformaciones psíquicas, es decir, me refiero a la de Rosalina, la de Mayra, la de Greta, la de Gris, la de la doctora y la de Salvador, predomina en cada uno de nosotros? ¿Me explico? Podríamos en un principio reducirlo simplemente, por ejemplo, a los 4 temperamentos, es decir, predomina el temperamento melancólico, el flemático, el colérico, el sanguíneo. Por poner ahorita un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el que se manifiesta con más fuerza, ¿no? Pero a su vez Jung diría, sí, pero también hay otras expresiones de nuestra conformación psíquica. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una tendencia guerrera. Por ejemplo, en el hinduismo habíamos comentado que el sistema hindú divide a la sociedad en castas, recuerdan, ¿no? Que es otra manera también de entender nuestras distintas posibilidades psíquicas. En el hinduismo tenemos la casta de los brahmanes, de los kshatriyas, de los vaisyas y de los sudras. La casta de los brahmanes es la casta sacerdotal. ¿Pero qué significa esto? Digamos, es la casta que se dedica a todo lo relacionado, ya llega Gaby, es la casta que se dedica a todo lo relacionado con
tender puentes de comunicación con el plano espiritual, ¿no? A eso se dedican los sacerdotes. Pero también hay una parte de nosotros, porque a final de cuentas esa división en castas que se proyecta sobre la sociedad es un reflejo de la manera en la que entendemos nuestra estructura psíquica también, nuestras tendencias conductuales. Es decir, tenemos una necesidad de espiritualidad, ¿no? Quienes satisfacen ya en la vida social esa necesidad de espiritualidad, los sacerdotes, ¿no? Pero por otro lado, en el hinduismo tenemos a los kshatriyas, los guerreros, ¿me explico? Aquellos que van a luchar para hacer que prevalezca el orden, hacer que prevalezcan las ideas propias de un grupo humano, que prevalezcan los valores propios también de un grupo, de una sociedad, ¿no? Entonces tenemos esa casta que son los guerreros, ¿no? De la misma manera hay un aspecto psíquico en nosotros que asume esa conducta, ¿no? El guerrero que tiene que luchar, el guerrero, la guerrera que tiene que luchar por alcanzar sus objetivos, ¿no? En el hinduismo también tenemos una casta que es la de los vaisyas, los comerciantes, aquellos que establecen ya a través del lenguaje todo tipo de comunicación con los demás, ¿no? Los comerciantes son un símbolo de la manera en la que nos relacionamos con los demás. Es un símbolo de la manera en la que llevamos a cabo intercambios con los demás, intercambios. Negativas en la sociedad hindú, no era más que un reflejo de que en toda sociedad hay quien tiene que realizar el trabajo, ¿no? El trabajo para que esa sociedad pueda existir, ¿no? El trabajo en el sentido, llamaríamos el trabajo pesado, el trabajo físico, digamos entonces que también representa un aspecto de nuestra personalidad. Podríamos ponerlo de esta manera: a lo largo del día, si buscáramos nuestro equilibrio psíquico, si realmente buscáramos un equilibrio psíquico completo, entonces reconoceríamos en nosotros conductas a lo largo del día de brahmanes, conductas de kshatriyas, conductas de vaisyas, conductas de sudras, ¿no? A veces delegamos esas conductas. ¿Quién está haciendo el quehacer ahorita en el cuarto donde siempre están, Salvador? Ah, ok. Por ejemplo, tu tía ahorita está asumiendo el papel de los sudras, ¿me explico? Pero vamos a suponer que ustedes hubieran limpiado en algún momento del día el cuarto. En ese momento se manifiesta su cualidad sudra, importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los dos y todas las demás personas que están aquí están en su papel de brahmanes, ¿no? Tendiendo puentes de comunicación con su propio plano espiritual. Hay una sed, hay un hambre de pan espiritual, diría Kandinsky, ¿no? Pero vamos a suponer que van al mandado también, ¿no? Y van a comprar cosas para la casa. En ese momento su expresión es de vaisyas, ¿no? Pero vamos a suponer que entonces tienen que, perdón, hacer cosas para mantener, por ejemplo, su estabilidad psíquica, sus creencias, sus valores, ¿no? En ese momento se comportan como kshatriyas, ¿no? Nos damos cuenta, ahora, el ser humano, para el ser humano es mucho más fácil comprender esto cuando lo proyecta como símbolos en la sociedad. Y hemos dicho, sobre todo cuando para comprender estas conductas crea divinidades, ¿no? Y es más fácil entender eso. Mi Gaby, perdón, soy un patán. Te he dado la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Hola, no se preocupe, perdón por llegar tarde. No, no te preocupes, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias. Es que no me había llegado la invitación. ¿Cómo? No, Qué raro. No sé si es mi correo, pero no me llegó.
Perdóname, Gaby, y digo, igual y fue mi error, perdón. No, no se preocupe. Estaba seguro de habérsela enviado a todos y a todas. Pero bueno, lo importante es que ya estás aquí. Gracias. Muy bien, ahora quiero insistir, regresamos a este punto, ¿no? Así como hay distintos aspectos psíquicos, por ejemplo, que pone de manifiesto el hinduismo, en todas las culturas hay también estas diferenciaciones, ¿no? Estas separaciones. Si regresamos a Excalibur, estábamos comentando que hay personajes que representan Merlín, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, Uther, todos llevamos un Uther Pendragon también, ¿no? Y lo que se busca a través de esa lucha de opuestos, Jung, es tratar de encontrar un equilibrio entre todas ellas. Surgir la espada de las profundidades del lago, de las profundidades del inconsciente. Deja muy en claro que esa espada no fue forjada por mano humana, claro que no, porque les digo que es un reflejo de la fuerza que mueve al universo, y le da la espada al más fuerte, que es Uther. Y entonces tienen que llegar a un acuerdo, y eso es muy importante, Uther y el duque de Cornwall, ¿no? Recuerdan que entonces le dice Uther al duque de Cornwall, un solo país, una paz para todos, ¿no? Y Cornwall le dice, Lord Uther, de rendirme yo a usted, ¿ante qué se rendiría usted? Uther le dice, ¿rendirme yo? Y entonces Merlín le dice, usted tiene que ceder, pronuncie las palabras. Y entonces da algo a cambio Uther, y recuerdan, le dice, las tierras de aquí hasta el mar serán suyas, y entonces me rinde homenaje. Acepta el duque de Cornwall, se lleva a cabo un pacto de sangre en el castillo del duque de Cornwall. Recuerdan, se están cortando, haciendo un corte a la altura de las muñecas, y hay un pacto ahí de sangre. Pero ¿qué es lo que va a romper la concordia? Lo que va a romper la concordia es el impulso sexual de Uther. Hay un elemento que desequilibra de nuevo todo ese mundo, y ese elemento está representado por Igraine, la esposa del duque de Cornwall, recuerdan, ¿no? Entonces, todo se viene abajo y vuelve a aflorar ahora, pero por otras causas, el conflicto, ¿no? Aquí viene otro símbolo muy, muy importante, de los más importantes en la película, el dragón, ¿no? Y sobre todo el aliento del dragón. Ahora, Uther, que sigue siendo en sentido estricto el más fuerte, le exige a Merlín que invoque al dragón para que le permita poseer a Igraine. Está, digamos, transgrediendo el orden Uther. Está utilizando esa fuerza para beneficio personal, y eso va a traer consecuencias graves, ¿no? Y entonces, aquí viene otro símbolo importante en la película, que no es propio de la película, sino es de la tradición también medieval, que van a retomar los románticos. Recuerdan que entonces se retira el ejército de Uther. Uther y Merlín suben hacia lo alto de un risco donde hay una formación megalítica, hay unas enormes piedras, que eso es muy importante porque son lugares sagrados, son lugares donde se lleva a cabo esta conexión con lo trascendente. Y recuerdan que se queda dormido Uther. No es gratuito, me explico, otra vez esta idea de que todo va a suceder en el interior de los personajes. Se queda dormido Uther y cae la noche. Ahí está otra vez la noche, ¿se dan cuenta? Y entonces Uther de pronto dice, grita, se despierta gritando y dice, he soñado con el dragón. Y Merlín le dice, sí, yo lo he despertado, mira a su alrededor. Y vemos como una espesa neblina ha cubierto todo el paisaje, inclusive el mar. Y entonces Merlín le dice, suba a su caballo y láncese al castillo. En ese momento salen el duque de Cornwall y sus caballeros a perseguir al ejército de Uther para exterminarlo. Y le dice, láncese, yo lo voy a transformar
en el duque de Cornwall para que usted pueda penetrar en el castillo y poseer a Igraine. Y ahí le dice Uther algo muy interesante, dice, pero el mar, el precipicio, o sea, ¿qué pasa? Y le contesta algo genial, Merlín. Le dice, su lujuria lo sostendrá, ¿ven? Su deseo lo va a sostener. Y entonces se lanza, atraviesa todo peligro, ¿no? Pero una vez nos enfrentamos a algo muy importante que ya habíamos señalado, a aquello que comentábamos que decía Aristóteles en el sentido de que no existe el mal, lo que existe es un bien erróneamente encauzado, ¿no? Otra vez regresamos al punto, el dragón no es ni bueno ni malo, Merlín no es ni bueno ni malo, la fuerza no es ni buena ni mala. La fuerza en sentido simbólico es como el agua, adquiere la forma del vaso que lo contiene, del recipiente que lo contiene. En este sentido, entonces, Uther satisface su deseo sexual, pero ahí nos encontramos con otro ser también muy importante que es Morgana, ¿recuerdan? Morgana es un ser excepcional al igual que Merlín, y a ella no se le puede engañar, ella se da cuenta de que realmente el que ha llegado no es su padre, ¿no? Tiene esta predisposición mágica, Morgana. Ahora, importante porque entonces se da una dualidad. Bueno, pero antes de eso hay que recordar algo muy importante. Merlín le hace jurar a Uther que el producto de su lujuria será para él, ¿no? Lo que resulte de esa acción tendrá que dárselo a Merlín. Otra vez esta idea de que no se puede hacer algo sin renunciar a otra cosa o sin dar algo a cambio, ¿no? Uther en su irresponsabilidad acepta, ¿no? El resultado, ya lo sabemos, va a ser el nacimiento de Arturo. Muere el duque de Cornwall, Uther se apropia de lo que no es suyo, transgrede las leyes, los griegos dirían incurre en la ibris, no vamos a poner aquí ibris. Y cuando se incurre en la ibris, en una transgresión, en un exceso, cuando se cometen actos impíos que atentan contra el espíritu, que atentan contra los dioses, entonces va a haber consecuencias muy graves. En ese sentido, pues recuerdan cuando nace el niño, Merlín se presenta a reclamar lo que le corresponde, y Igraine se da cuenta de que quien realmente la sedujo esa noche no fue su esposo, sino fue Uther. Le es entregado el niño a Uther, pero en un acto de desesperación sale persiguiendo a Merlín para que le devuelva al niño y le tienden una emboscada a sus enemigos. Ahí está ese aspecto de cómo se equilibra, me explicó, sus enemigos, que también son un símbolo, le tienden una emboscada a Uther, y entonces Uther, recuerdan, huyendo, clava la espada en la piedra, lo cual es muy importante porque también es un símbolo, es decir, esa fuerza, ese poder queda atado a la materia, ¿no? Digamos, la espiritualidad entonces queda prisionera de la materia, de tal manera que solo podrá liberar la espada un elegido, un ser puro, un ser sin ambiciones, ¿me explico? De ahí que entonces recuerdan que se organizan torneos y los caballeros van y pelean entre sí para tener el derecho de sacar la espada, pero todos ellos están llenos de ambición, no pueden sacar la espada, ¿me explico? El único que no tiene ambición es Arturo, además de que es el elegido, y entonces saca la espada. Ahí viene otro aspecto muy importante, porque entonces Arturo sí va a lograr lo que Jung llamaría, o cuando menos por un momento, el proceso de individuación, aunque sea por un momento, ¿no? Va a lograr equilibrar ese mundo, ¿no? Va a poder imponer orden en todas las cosas valiéndose de la espada, es decir, haciendo un uso correcto de la espada hasta, recuerdan que aparece Lancelot, hasta que más allá del mar aparece este caballero que es una prueba para Arturo, ¿no? Y recuerdan que originalmente Lancelot estaba destinado a vencer a Arturo,
pero una vez más se repite esta idea de incurrir en la ibris por una necesidad personal, ¿no? Para satisfacer el ego. Y cuando está a punto de ser vencido, Arturo invoca los poderes de Excalibur y logra vencer a Lancelot. Pero entonces la espada se quiebra, recuerdan, y esa escena es muy importante, porque entonces Arturo le pregunta a Merlín que qué ha hecho. Y Merlín, que siempre está presente y representa la sabiduría, le dice, has roto lo que no se podía romper, has roto la esperanza, ¿no? Recuerdan que inclusive Merlín siempre le está advirtiendo a Arturo una y otra vez, pero Arturo no escucha. Por ejemplo, cuando Arturo se enamora de Guinevere, de Ginebra, ¿no? Merlín le advierte que el pequeño pastelito que le ha llevado Ginebra es como el futuro. Le dice, no se sabe nada de él hasta que se prueba, y para entonces ya es demasiado tarde. Arturo prueba el pastelito porque está totalmente obnubilado, ¿no? Y entonces voltea a Merlín y le dice, demasiado tarde, ¿no? Inclusive cuando va a combatir con Lancelot, recuerdan, está Merlín en el riachuelo intentando tomar un pez. Y entonces le dice, míralo, qué bello, qué ágil, qué inteligente. Arturo piensa que está hablando del pez. No, está hablando de Lancelot. Y todavía le dice, siempre hay alguien más fuerte o más inteligente que uno. Merlín no lo es, Arturo no lo escucha, va, se enfrenta, incurre en la ibris, se rompe la espada. Pero si algo le permite a Arturo recuperar la espada, es precisamente lo único que nos puede permitir recuperar eso que perdimos, el arrepentimiento. Y entonces Arturo se arrepiente, ¿no? Lleva a cabo este acto profundo, se arrodilla, arroja la espada, y entonces la naturaleza se lo devuelve. La naturaleza representada por la dama del lago. Todas esas son entidades daimónicas, diría Patrick Harpur. Entonces, la naturaleza devuelve. Dice, profe, ¿me puede recordar qué es la ibris? Perdón, Salvador. Ibris es un concepto griego que representa, en sentido estricto, sería la ebriedad, pero en el sentido, digamos, negativo de exceso, cuando uno se deja llevar por el ego y entonces uno comete un acto transgresor. Cuando uno rompe las reglas, cuando uno rompe las leyes, ya sea las leyes sociales, las leyes divinas, sobre todo las leyes divinas, se incurre en la ibris y eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden entonces que Arturo, haciendo un mal uso de la espada, y tiene que haber consecuencias, eso es importante, ¿no? Logra que Lancelot sea su caballero, ¿no? Se convierta en su campeón. Es entonces que Arturo equilibra todo el reino, logra expulsar a los enemigos, y se da esta reunión maravillosa en la cima de la montaña, donde Arturo proclama, ¿no?, que se va a casar, que va a mandar construir una mesa donde se van a reunir todos los caballeros. Esa mesa va a estar en un castillo, que será el castillo de Camelot, bla, 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 ¿no? Pero una vez más, Merlín, la sabiduría les advierte, ¿no? Dice, los hombres están condenados a olvidar. Y les dice, recuerden este momento, pero sobre todo el porqué de ese momento, ¿no? La unidad y lo que los ha llevado a ser lo que son. Es decir, la guerra se convierte en un sinónimo, insisto, de la lucha personal, de luchar contra todo aquello que nos aleja de lo que queremos llegar a ser, ¿no? Es decir, de luchar contra los vicios. La guerra se convierte en ese sentido en una virtud, ¿no? Pero vamos a ver cómo los caballeros de la mesa redonda poco a poco comienzan a olvidarlo, ¿se acuerdan?, ¿no? Porque entonces, digamos, se terminan siendo víctimas de esta comodidad, de este confort en el castillo, mientras que el único que se mantiene alejado de eso y en contacto con la naturaleza es Lancelot. ¿Me explico? Y también por algo todos lo añoran. Claro que Lancelot, ya para esos momentos, recuerdan, había quedado herido de amor al contemplar a Ginebra. Recuerdan que Lancelot es el emisario que va por Guinevere, la recoge en el castillo y la lleva para que se celebren las bodas, ¿no?
Desde que Ginebra ve a Lancelot, oh Dios mío, se le hace de chocolate la sangre en el corazón. Y cómo no, digo, Lancelot está papuchón, digo, salvo su mejor opinión, pero el tipo, pues papuchón, galleta, tiene un aire así melancólico, tierno, solitario, me explico. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Entonces, ya llevan esa herida y recordarán que aquí viene un pasaje muy importante. El momento en el que aparece Parsifal, ¿no? En la tradición artúrica medieval, Parsifal es la representación el personaje que está destinado a redimir al mundo, pero solamente puede redimir al mundo alguien. Mira, ya llegó Carlitos, perdón, está pidiendo permiso. Ya llegó Carlitos, buenas noches, Carlitos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos, perdón. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya. ¿Qué pasó con nuestro Yin Yang? Es que la semana pasada tuve remodelación acá y pinté y no lo he puesto. Ok, se le Está borrado. Ok, muy bien. Bueno, regresamos entonces al punto, ¿no? Parsifal es lo que en la tradición artúrica se conoce con el nombre de el inocente puro. Solo el inocente puro puede redimir al mundo. En la tradición artúrica, Parsifal ha sido criado por su madre en el absoluto desconocimiento de las armas, de la guerra, del mundo. ¿Me explico? ¿Por qué hizo esto su madre? Porque tanto su esposo como sus hijos mayores murieron en la guerra. Y ella quiere mantener alejado de todo eso a Parsifal. Parsifal crece como una persona totalmente rústica, silvestre, pero un día persiguiendo animales por el bosque, en la tradición artúrica, llega a un camino donde se encuentra con varios caballeros de armadura. Y entonces Parsifal queda conmocionado, se acerca y les toca la armadura y les pregunta que si no les dolió cuando les creció eso. Pues obviamente los caballeros se quedan así como, ¿pero qué le pasa a este bestia, no? O sea, nadie se acerca, espero que ni ninguna de ustedes se acerque a un motociclista, le toque el casco y le pregunte que si no le dolió cuando le creció eso. Pues no, claro que no. No es porque no le haya dolido, sino porque no le creció, ¿me explico? Pero regreso al punto. Los caballeros se quedan un poco extrañados y le preguntan entonces que cómo se llama. Y Parsifal dice, no lo sé. Dice, no lo sé, tengo muchos nombres, me llaman buen hijo, me llaman buen hombre, me llaman amigo, lo cual es un símbolo muy importante, es decir, Parsifal no conoce su nombre. Y al no conocer su nombre no está apegado a un yo. El nombre, digamos, es el símbolo más claro de la conciencia que tenemos de nuestro yo. Él no tiene conciencia de su yo, por lo tanto está integrado al mundo, por lo tanto deja que el mundo lo signifique. Él no le impone significados al mundo. ¿Me explico? Esa inocencia en la película se refleja de la siguiente manera. Notaron que cuando Parsifal se encuentra dormido, recostado al pie de un árbol, a Lancelot se acerca y efectivamente le toca la armadura, ¿no? Y entonces Lancelot saca la espada y le dice, muchacho, regresa con tu madre, ¿no? El padre de Parsifal se echa a correr porque no entiende, o sea, nunca había visto algo así. Pero entonces siente esta atracción hacia el caballero, este impulso, algo en el fondo de su ser le está hablando, ¿no? Jung diría, se ha despertado un contenido arquetípico en Parsifal. Parsifal entonces, recuerdan, le caza a un conejo, a Lancelot. Cuando Lancelot se va, él va corriendo detrás de él y le pide que espere porque quiere ser su escudero. Lancelot se ríe y le dice, muchacho, ¿sabes lo que significa ser un escudero? Y Parsifal le dice, sí. Y entonces le dice, sube. Y Parsifal le dice, no, iré corriendo. Lancelot se ríe y le dice, muchachos, son 20 días de aquí al castillo de Camelot. Y entonces Parsifal le dice, 20 días, el mundo no puede ser tan grande. ¿Ven? No son meros chascarrillos de la película. Tienen que ver con la tradición artúrica. Tienen que ver con mostrar esta inocencia de Parsifal. Recuerdan entonces que llegan al castillo de Camelot, ¿no?
y entonces reciben en la puerta a Lancelot, y entonces le dice que dónde están sus armas, ¿no? Pregunta Parsifal que dónde están sus armas, y le dice, ve a la cocina, ¿no? O sea, totalmente inocente, tan inocente que se encuentra con Merlín, lo golpea sin querer, Merlín se golpea y le dice que ese lugar no es un lugar para un anciano, y Merlín le dice, yo construí todo esto, ¿no? Y entonces le dice, ¿podría entonces decirme dónde está la cocina? Y le dice, solo sigue tu olfato, ¿no? Una escena más adelante, antes de regresar a esta escena, no sé si notaron que Parsifal está convertido en una especie de paje que sirve el vino a los caballeros, ¿ven? Comienza desde abajo su ascenso. Pero en la escena anterior recuerdan que entonces le preguntan a Lancelot que si se va a quedar en el castillo, y cuando está a punto de decir que sí, ve a Ginebra, a Guinevere. Él sabe que no puede estar ahí, ¿me explico? Y entonces dice que no. Pero la que se da cuenta del amor de Ginebra por Lancelot es ni más ni menos que Morgana, que ya había crecido y representa, digamos, ese lado oscuro de la fuerza, el dark side, ¿me explico? Y entonces Lancelot se regresa al bosque, y ese lado oscuro de la fuerza que es Morgana siembra también el mal, ¿no? En uno de los caballeros, recuerdan, ¿no? Y entonces le dice, fíjate en la reina, ¿no? Y la acusa de ser ella la responsable de que Lancelot no esté presente por la lujuria que ella experimenta hacia Lancelot. Y entonces se le pide al caballero que se retracte, no lo hace, y se tienen que enfrentar en un combate en el campo entre campeones, ¿no? De ahí viene la palabra campeón, que es el que se bate en el campo de batalla, ¿no? Y se convoca a los que están involucrados en esto, se convoca a Lancelot. Y aquí viene una parte muy importante, recuerdan, porque cuando llega el momento del encuentro, ¿no? Lancelot tarda en llegar, y entonces quien decide defender a la reina es ni más ni menos que Parsifal. Pero no será sino hasta ese momento que descubramos su nombre, y eso es muy importante. Y Parsifal adquiere un nombre cuando se le nombra caballero, y por lo tanto se le da una armadura. La armadura es la representación de la manera en la que ahora Parsifal está inscrito en la carnalidad, ¿me explico? Y al estar inscrito en la carnalidad va a estar sujeto a las vicisitudes precisamente de la carne. Quiero dar un salto enorme. ¿Recuerdan ustedes que Parsifal, durante la búsqueda del Grial, logra entrar al castillo del Grial una primera vez, cuando está colgando del famoso árbol a punto de morir, ¿no? Entra al castillo, pero entra con su armadura. Es por eso que no puede contestar la pregunta, ¿me explico? Porque entonces Parsifal piensa más en ponerse a salvo, porque ve que se comienza a levantarse el puente levadizo. Entonces piensa más en ponerse a salvo que en contestar la pregunta. El porqué de su intento de ponerse a salvo tiene que ver con el símbolo de la armadura. Él todavía no se ha purificado de su yo, ¿me explico? Sí, es el elegido, pero el elegido lo primero que tiene que hacer para enseñarnos el camino de renuncia al yo es tener un yo, ¿me explico? ¿Cómo se va a renunciar al yo si no se tiene un yo? En ese sentido, Parsifal se convierte en un equivalente a Cristo, ¿me explico? Es decir, el hecho de que la divinidad se encarne cumple una función muy importante. El hecho de que Dios se manifieste en un hombre de carne y hueso es importante porque tiene que mostrarnos que no como dioses, sino como hombres podemos encontrar el camino de la salud espiritual. Que no como dioses, sino como hombres podemos encontrar la salvación. ¿Me explico? Esa es la importancia de la encarnación de Cristo. Y es exactamente Parsifal. Parsifal no tiene un yo, se encarna en un yo para mostrarnos que se puede renunciar a ese yo. Pero la primera vez que entra al castillo no lo puede hacer. Logra salir del castillo y cae desde lo alto del puente levadizo, mientras en la dimensión material él cae del árbol. Porque todo se desarrolla en el plano interior.
Y ese plano interior queda muy claro, recuerdan cuando Parsifal colgando del árbol, de pronto un rayo de luz comienza a iluminarlo y se va abriendo a la altura de su mirada. Es un símbolo bellísimo, ¿me explico? Ahora, doy un salto más. ¿Por qué la segunda vez sí puede entrar al castillo? Porque se despoja de su armadura. Recordarán que es arrojado a este río cuando se encuentra con esa procesión de personas que van llevando a un difunto, y quien va con esas personas es ni más ni menos que Lancelot, que de acuerdo a la tradición artúrica, arrepentido de su pecado, se había convertido en eremita, ¿no? La tradición artúrica nos muestra eso. Y entonces, apartado del mundo, Lancelot guía a estas personas. De pronto ve a Parsifal, recuerdan y le dicen, vean, ahí están los caballeros, se creyeron superiores, ¿no? Bla, bla, bla. Y arrojan a Parsifal al agua y viene una de las escenas más bellas y más simbólicas, porque comienza a sonar precisamente el preludio al Parsifal de Richard Wagner, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces la escena es muy bella porque se está ahogando Parsifal, pero debajo del agua logra quitarse poco a poco la armadura. ¿Ven? Es un símbolo muy bello. Se despoja del yo. Ya despojado del yo, sube a la superficie y penetra en el castillo. La imagen es muy bella, porque además cuando uno ve a Parsifal es como un Cristo, me explico. Uno dice, pero es la imagen de Cristo. Y entonces allá en lo alto de la escalera ve el Grial que le pregunta, ¿cuál es el secreto del Grial? O sea, conoces, tienes la respuesta al secreto del Grial. Y Parsifal dice, sí. Ya no tiene temor, ¿me explicó? El temor es la primera manifestación del yo, ¿me explicó? Cuando sentimos que nuestro yo está en peligro, ¿no? Cuando sentimos en peligro nuestra integridad, entonces surge el miedo, y si reaccionamos con base en ese miedo, lo único que estamos haciendo es afirmar el yo. La primera vez, eso es lo que le impide a Parsifal, ¿no? Seguir adelante. La segunda vez, Parsifal no tiene ninguna duda. Y entonces contesta así, la respuesta es que usted y la tierra, el rey, que es una representación de Dios en la tierra, es decir, el plano espiritual, y la tierra, el plano material, son una sola cosa. Eso es totalmente alquímico, ¿no? Y eso es lo que se había olvidado en la corte del rey Arturo, que espíritu y materia son una misma cosa, ¿no? Entonces, y le pregunta el Grial, ¿y a quién sirve el Grial? Y le dice, a usted, mi rey, ¿no? Es decir, a usted, que sería el espíritu. Recuerden una cosa que creo que habíamos comentado. En la Edad Media, el Grial era un símbolo muy importante. Esa copa era considerada precisamente el recipiente con el que Cristo había oficiado la última cena. Pero no solamente eso, sino la copa en la que José de Arimatea había recogido la sangre que emanó del costado de Cristo en la cruz, ¿no? Cuando fue atravesado por la lanza del soldado romano Longinos. Por lo tanto, beber de la sangre del Grial es alcanzar la salud, la salvación. Y ese es el símbolo, y qué bien se maneja en la película, ¿no? Porque entonces recordarán que cuando logra contestar las preguntas Parsifal, Parsifal entonces tiene en su mano el Grial. Y aquí es donde a lo mejor parecería un poco absurdo, porque de pronto Parsifal aparece ya en la habitación de Arturo. Arturo, hay que recordarlo, es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? Del hombre. Vicario de Dios en esta tierra, es decir, quien va a hacer que se manifieste lo divino en esta tierra, y por lo tanto es también representación del hombre, que tiene que ver con lo que una y otra vez dice Cristo cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Me explico? Y entonces por eso Parsifal aparece en la habitación de Arturo, que está enfermo, porque el hombre está enfermo, y de pronto le da a beber del Grial, y Arturo recupera la salud. ¿Ven? En ese sentido, Arturo alcanza, en sentido estricto, la salvación, recupera la salvación. Y ya que se ha recuperado la salvación, entonces él puede poder poner en equilibrio de nuevo aquello que él mismo desequilibró, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, aquí hay que recordar otra cosa fundamental, ¿no?
antes de seguir con este punto. ¿Recuerdan entonces que cuando Arturo se da cuenta, toma conciencia, se nos fue Mayra, cuando Arturo toma conciencia de esta atracción que existe entre Lancelot y Ginebra, ¿no? Bueno, pero antes, una escena muy bella, ¿recuerdan? Antes de que se lleve a cabo el combate entre Lancelot y el caballero que ha lanzado la ejecución, se nos muestra otra vez a Lancelot en el bosque. En el fondo está el lago y está el castillo, ¿ven? Y entonces Lancelot dice algo muy importante: Dios mío, purga este amor, o sea, libérame de esta pasión para que yo pueda defenderla. Y él reconoce, somos inocentes en los hechos, pero no en nuestros corazones, ¿no? Y si yo sé que no soy inocente en mi corazón, no voy a poder defenderla y voy a perder y voy entonces a hacer la causa de que se manche el honor de la reina. Y entonces recuerdan que Lancelot combate contra su propia armadura. Otra vez un símbolo muy importante. Lancelot está combatiendo contra su propio aspecto material, pero tiene que haber una consecuencia. Y recuerdan que Lancelot termina herido físicamente por sí mismo. Logra sacarse la espada. Oigan, que esa escena para la época era fantástica, ¿eh? Recuerden que nada de esto fue hecho por computadora, o tal vez una o dos cosas, pero no existía la tecnología, estamos hablando de 1980, ¿no? Y recuerden que se ve fantástico cómo se saca la espada Lancelot del costado, ahí todo encueradito, en pelotitas, ¿me explico? Y se saca la espada. Por fin se ha vencido. Duele, mi Gaby. Yo la he visto como 523 veces y media, y las 523 veces y media me ha dolido, nada más de, ¿no? Sí, pero en ese momento es un símbolo muy importante, porque en esa lucha interior, en medio de la noche, a nivel, insisto, de profundidad psíquica, Lancelot logra vencer su aspecto material y por eso puede presentarse al combate y por eso vence al otro caballero, ¿no? Pero tiene una herida, y esa herida es precisamente la pasión que en el fondo sigue sintiendo por Ginebra. Cosa curiosa, cuando Arturo le pide a Merlín, que es la representación, insisto, de la fuerza, le dice, cúralo, ¿no? Y entonces Merlín le pregunta, cueste lo que cueste, y el imprudente de Arturo dice, sí, cueste lo que cueste. Y la única que puede curar esa herida, y por eso le pide su manita a Ginebra, pues es ella. Se la pone a Lancelot, Lancelot recupera la conciencia, ¿no? Y después viene una escena muy interesante, porque entonces Lancelot aparece en medio de los caballeros de la mesa redonda y ve que están entregados a los placeres, ¿no? Muchachas, vino, comida, chupe, bla, 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 plática. Y entonces Lancelot se les queda mirando muy serio y le dice a Arturo, hemos perdido el camino. ¿Me explicó? Y Arturo le dice, es que sin las lecciones que la guerra les da es muy difícil. Por eso tú eres todavía su ejemplo, ¿no? Y entonces Arturo de pronto le pregunta a Merlín, que inclusive Merlín está adormecido, no es un símbolo cualquiera, me explicó, recuerdan, Merlín se está quedando ahí jetoncito, y Arturo le pregunta que cuál es la mayor de las virtudes en un caballero, ¿no? Y entonces Merlín dice, todas se funden como los metales en una buena espada, o sea, todas tienen que estar ahí en perfecto equilibrio, ¿no? Y le dice, pero debe de haber una por encima de todas. Y Merlín le dice, sí, la verdad. Un caballero que miente asesina una parte del universo. Y además le pregunta, ¿no? Que dónde se encuentra el mal. Y le dice, el mal está donde uno menos se lo espera, ¿no? Siempre, siempre donde uno menos se lo espera. Por eso hay que permanecer atentos. En ese momento, Lancelot le dice a Arturo que se tiene que retirar y volver al bosque, importante, ¿no? Pero ya sabemos lo que va a suceder. Ahora la que no se aguanta las ganas es Guinevere y llega con Lancelot. Lancelot se abandona a la pasión y va a haber consecuencias. Otra vez se transgrede un orden.
Y recuerdan que entonces Arturo le pregunta a Merlín que si están juntos y le dice, pues sí, mi chavo, yo te lo advertí. De hecho, Arturo dice, tú me lo advertiste hace mucho tiempo y yo no escuché. Pues sí, ¿no? Le dice, ¿qué hago? ¿Los mato? Le dice, ahora tú tienes que asumir, ¿no?, las consecuencias de tus acciones. Arturo se dirige hacia el bosque, los encuentra abrazados, dormidos, y clava la espada en la tierra. Otra vez, ¿me explico? El poder, ese poder queda atado a la materia y se pierde el equilibrio. Pero cosa curiosa, eso sucede al mismo tiempo que Merlín desciende a las entrañas del dragón con Morgana, recuerdan, ¿no? Pero al clavarse la espada en la tierra, queda clavada en la espina del dragón, se pierde el equilibrio. Merlín en ese momento siente que se tambalea su poder y es cuando aprovecha Morgana para pedirle que diga el conjuro de la creación para restituir el orden, cuando menos en ese momento en el mundo. Y Merlín lo dice, pero es aprendido por Morgana y Morgana lo utiliza en contra de Merlín. Y entonces se cae en la enfermedad, precisamente, ¿no? El mundo cae en la enfermedad, en la pobreza, en la miseria, en el hambre, que son símbolos de hambre espiritual, de pobreza espiritual, de desorientación. Arturo les dice que lo único que puede salvarlos es que encuentren el grial, les dice a los caballeros. Y los caballeros preguntan, ¿y dónde? Y Arturo dice, sigan los presagios, sigan los augurios. Pero cada uno de los caballeros se tiene que enfrentar, si quiere encontrar el grial, al lado oscuro. Y la mayoría de ellos terminan cayendo en las garras del lado oscuro, ¿no? El lado oscuro está representado por Mordred, el hijo que Morgana engendró con el mismo Arturo, ¿no? Y es decir, otra vez Morgana, que es el lado oscuro de la fuerza. La fuerza entonces, cuando se relaciona con el hombre de esa manera, provoca que sea ese lado oscuro el que tome el dominio sobre el mundo. Los caballeros, para salvar su vida, otra vez para afirmar su yo, la mayoría deciden pasarse al lado oscuro. La otra parte son los que penden ahorcados del árbol, me explico, esos fueron los que persistieron, pero el elegido es Parsifal. Y entonces recuerdan que igual ya hacia el final, bueno, Parsifal tiene la visión del grial, sana a Arturo y Arturo dice, mis caballeros tomaron bajo sus hombros mis pecados, mi esposa no sé qué, bla, 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 dice, ahora yo tengo que asumir mi papel, ¿no? Yo tengo que poner el orden y se lanza, ¿no?, a luchar contra Mordred. Hay una escena muy bella y hay un pequeño detalle simbólico que no sé si captaron, cuando se utiliza como música de fondo el Carmina Burana, que en ese sentido déjenme decirles que la música está perfectamente bien pensada. Por ejemplo, cuando se ven por primera vez Guinevere y Lancelot, lo que suena es Tristán e Isolda, justito el pasaje que representa ese cómo beben el filtro y quedan irremisiblemente atados, ¿no? Cuando surge la espada de lo profundo del lago, lo que suena es precisamente el tema de la espada de Sigfrido, de la tetralogía wagneriana, ¿no? Cuando decía Parsifal se está purificando, está renunciando al yo, surge el inicio precisamente del Parsifal de Richard Wagner, ¿no? Cuando van cabalgando y suena el Carmina Burana, no sé si notaron que en una esquina de la cámara, como por acá, de pronto se abre una flor maravillosa y todo comienza a volverse verde. ¿Ven? La naturaleza, el mundo recupera la salud. Ahora, es muy importante, desde el punto de vista junguiano, el hecho de que si muere Mordred, tiene que morir Arturo. ¿Ven? Tienen que estar en equilibrio. Claro, a nivel de narración, ¿no? Recuerdan que cuando crece Mordred y Morgana lo está volviendo invulnerable y le está aventando polvos mágicos y le dice ninguna flecha, ninguna espada, ninguna lanza forjada por hombre podrá destruirte, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando Mordred se enfrenta a Arturo, piensa que lo va a vencer
pero se olvida de que la espada que tiene Arturo no fue forjada por el hombre, ¿no? Que representa esa fuerza espiritual, la única que puede vencer precisamente el Darkseid. ¿Qué significa esto? Lo material no puede vencer esa fuerza espiritual negativa. Solamente lo espiritual positivo puede vencerla, pero tiene que dar algo a cambio. Otra vez es un juego de equilibrios, ¿no? Mordred atraviesa a Arturo con la espada, con la lanza, pero Arturo atraviesa a Mordred. Se da el equilibrio, ¿se dan cuenta? Y entonces Arturo le pide a Parsifal que busque un estanque, un lago, y que arroje la espada en su interior. Parsifal no alcanza a entender por qué. De pronto si llega al lago, recuerdan, pero decide no arrojar la espada, y cuando regresa de nuevo al lado de Arturo le pregunta que qué fue lo que vio, y Lancelot dice, nada, no vi nada, solo el viento sobre las aguas. Arturo se da cuenta de que está mintiendo. Parsifal se da cuenta de que Arturo se da cuenta de que está mintiendo, y le dice, señor, no podemos renunciar a la espada. Y Arturo le dice, dentro de algún tiempo volverá a surgir un rey que se haga digno de que la espada surja de nuevo, y la espada va a surgir. Y entonces es cuando Parsifal arroja la espada, surge la mano de la dama del lago, y la espada, ese poder regresa a las profundidades del lago, a las profundidades del inconsciente colectivo, donde duerme, digamos, esperando a que cada uno de nosotros despierte esa fuerza para encauzarla de manera correcta. Pero esa fuerza no se va a despertar si no, insisto, nos lanzamos a las profundidades, si no luchamos contra el lado oscuro, si no ponemos en equilibrio todos nuestros aspectos, ¿no? Ahora, cuando regresa Parsifal, recuerdan que se ve como Arturo va recostado, el cadáver de Arturo va recostado en una barca, y van 3 mujeres tomadas de la mano. En la Vulgata artúrica se dice que Arturo fue llevado al más allá en una barca por las 3 virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Eso es lo que representa, y por eso se dirige hacia el ocaso, Arturo, ese ocaso interminable. ¿Me explicó? Es el lugar por donde se oculta el sol. Es decir, Arturo, inclusive también como contenido psíquico, se va a sumergir en las profundidades de la noche. Es un símbolo maravilloso, ¿no? En fin, digamos que esta es así como de manera, si ustedes quieren, muy general y por supuesto no exhaustiva. El ejemplo equivalente, por ejemplo, que también es una saga basada en arquetipos, el equivalente en El Señor de los Anillos es Gandalf, ¿no? Gandalf es la figura del sabio, representa el arquetipo del sabio. ¿Por qué sonríes de esa manera, Greta? ¿Por qué sonríes de esa manera? Porque justo ahorita que empezó a hablar de la película, estábamos hablando de eso, de cómo relacionarlo así justo con El Señor de los Anillos. Le dije a Greta, antes que termine la clase, le voy a preguntar al maestro cuál sería la analogía con El Señor de los Anillos y con la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Están los mismos equivalentes. Antes de contestar tu pregunta, mi querido Salvador, recuerden que el anillo es una representación del poder. Otra vez, es una representación del poder que originalmente surge para unificar, pero que es utilizado por un individuo para su satisfacción personal, ¿no? De tal manera que el anillo se vuelve algo muy peligroso, algo que puede hacer que despierte en ti más bien tu lado oscuro. Aquí voy a citar una película que me parece una de las cumbres de la cinematografía. A ver, no sé si conozcan la obra o en qué medida conozcan la obra cinematográfica de Andrei Tarkovsky. ¿Conocemos la obra cinematográfica de Andrei Tarkovsky? ¿No? ¿Qué te parece, Gaby? Ahí tenemos un área de oportunidad inmensa, ¿no? Área de oportunidad. Tarkovsky
ha sido uno de los cineastas más importantes de la historia del cine de arte, ¿no? Tarkovsky hizo solamente 7 películas, pero las 7 son obras maestras. Por favor, cuando digo obras maestras, piensen en el concepto de cine de arte. ¿Me explico? Esas 7 películas son, por ejemplo, La infancia de Iván, Stalker, Solaris, gran película, de la cual inclusive se hizo una versión moderna con George Clooney, ¿no? La de Solaris. También tenemos Nostalgia, qué gran película. Tenemos Sacrificio, que fue la última que hizo. Me está faltando así Andrei Rublev y El Espejo. Sí, ahí están las 7, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7 grandes películas de Andrei Tarkovsky. Son películas muy difíciles. De hecho, cuando yo fui a ver Nostalgia a la Cineteca en una muestra del cine hace como 78 años, la mitad de la gente se salió, ¿no? La que se quedó de pronto se reía de las escenas porque no entendían nada, o sea, de verdad, no entendían nada. Pero lo que voy es a esto. Stalker es una película interesantísima, ¿no? No sé si sepan o recuerden de esa tremenda catástrofe que hubo en Siberia. Es conocida como la catástrofe de Tunguska. Se piensa que cayó un aerolito que arrasó con hectáreas y miles de árboles en los bosques de Siberia. Hay quienes piensan que más bien lo que cayó ahí fue una nave extraterrestre. Es un misterio enorme el de Tunguska, ¿no? Bueno, Tarkovsky se aprovecha de esto para crear una película en la que de pronto en ese bosque hay una zona a la que está prohibido entrar. Porque además en esa zona hay un lugar donde hay una casa y en esa casa hay una especie de fenómeno que hace que la gente que llega a esa casa, que a la gente que llega a esa casa y entra en contacto con el fenómeno, se le hagan realidad sus deseos más profundos. Pero ojo, no se confundan, ¿no? Sus deseos más profundos. El problema está en saber si estamos conscientes de cuáles son nuestros deseos más profundos, ¿no? A lo mejor los que consideramos nuestros deseos más profundos a nivel consciente no son nuestros deseos más profundos. ¿Sí me explico? A lo mejor en el fondo deseamos que alguien se muera, pero no somos capaces de llevarlo a la conciencia. A lo mejor en el fondo deseamos las cosas más perversas, pero no somos capaces de llevarlo a la conciencia. Es una película muy, muy interesante. ¿Me explico? Esta de Nostalgia, pero bueno, regreso al punto, ¿no? En El Señor de los Anillos, el anillo representa eso. Por eso, cuando la gente lo tiene, al principio piensa que lo va a utilizar para vencer a los enemigos, y de pronto cuando se lo ponen, Dios mío, hace que aflore la parte más oscura de su ser, ¿no? Ese anillo es muy peligroso. Por eso solo alguien puro, como Frodo, ¿ven? En el Señor de los Anillos, Frodo es el equivalente a Parsifal, es el que puede cargar consigo con esa responsabilidad, ¿no? Es el único, y aún así, recuerdan, a él le cuesta un trabajo inmenso, tremendo. Por ejemplo, la comunidad del anillo está conformada precisamente por distintos arquetipos, la idea es esa, son distintos arquetipos. Cada uno de esos arquetipos tiene que ir perfeccionándose, ¿no? El arquetipo más importante en ese sentido es el de Gandalf, ¿no? Recuerdan que Gandalf, al principio de la película, es Gandalf el Gris. Es un mago que hace uso de la magia, pero a cierto nivel nada más. ¿Qué necesita Gandalf para perfeccionarse? Al igual que toda la comunidad del anillo, descender a las profundidades de la tierra
y enfrentarse, en este caso específico Gandalf, al Barlog. ¿Recuerdan? A ese demonio espantoso que surge de esta ciudad donde vivían los enanos, los mineros, y ahora está ocupada precisamente por esos seres horrendos. Y recuerdan que cuando pareciera que Gandalf vence al Barlog, de pronto el Barlog se lo lleva consigo. ¿Sí recordamos la escena, Greta? Sí. Pues la verdad yo no he visto El Señor de los Anillos. Ay, claro, sí la recordamos. No puede ser. Entonces La recordamos, sí. estoy predicando en el desierto, Dios mío. Greta, ¿qué te pasa? No sé. O sea, esa escena es gloriosa. Qué lástima otra vez que la película del Señor de los Anillos, toda la saga, al igual que la saga de la Guerra de las Galaxias, sea entendida solamente en el plano superficial. ¿Me explico? Sea entendida en el plano superficial y no se entiendan los símbolos profundos, ¿no? Pero si por algo tienen tanto éxito estas películas es por su contenido arquetípico, y las que las hicieron lo saben perfectamente bien y saben que van a llegar al fondo de la psique de la gente sin que la gente se dé cuenta de que le están tocando ahí sus estructuras arquetípicas, ¿no? Esa escena es fantástica en El Señor de los Anillos, y recordarán que en la segunda película se ve cómo regresa Gandalf, pero ahora es Gandalf el mago blanco. ¿Me explico? Porque en medio de esta lucha consigo mismo, en el interior de sí mismo, en lo profundo de sí mismo, logra vencer al Barlog. Y es entonces cuando gracias a eso va a poder vencer precisamente a este personaje que vive en una de las dos torres, ¿no? Antes de eso es no. Es decir, Gandalf es también una representación de ese Parsifal que tiene que luchar contra su yo y vencer al yo para poder alcanzar el objetivo. Eso es fundamental, ¿me explicó? Por ejemplo, en ese sentido es muy importante la figura de Sméagol, de Gollum, ¿me explicó? Es muy importante porque el Gollum representa el dark side de Frodo. Y tienen que llegar al final, Frodo y Gollum, ¿me explico? Pero de la misma manera, si Gollum muere y desaparece, tiene que desaparecer Frodo. ¿Ven? Es perfectamente arquetípico, y recordarán que al final de la película, pues sí, Frodo se tiene que ir junto con todos esos arquetipos. Se tiene que ir junto con Gandalf, se tiene que ir junto con los elfos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el único que prevalece? Lo que en la alquimia sería la figura del rey, que se casa con la reina y se restablece el equilibrio, ¿no? Es decir, ahora es el rey Aragorn, ¿me explico? Y entonces se alcanza de nuevo, insisto, el equilibrio. Es una película también, digo, ya la analizaremos más a fondo, pero está llena de formas arquetípicas. En la Guerra de las Galaxias, exactamente lo mismo, ¿ven? Cosa curiosa, hay una cierta analogía entre el surgimiento de Luke Skywalker, ¿no? Y digamos, Cristo. A final de cuentas, recuerdan que Anakin Skywalker es el hijo de una mujer que es una especie de virgen que tuvo una partenogénesis, es decir, un alumbramiento virginal. Es decir, en el hinduismo se diría, la divinidad se encarnó directamente en ella, sin que fuera a través de un ser mortal, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el problema de Anakin? Otra vez, el problema de la soberbia, del ego, de tener ese poder, pero utilizarlo para afirmar el yo, ¿no? Sin embargo, cosa curiosa, y esto tiene que ver también, por ejemplo, con la tetralogía wagneriana. En la tetralogía wagneriana, ¿no? Son dos hermanos, Sieglind y Sigmund, de los que van a ser Siegfried, el héroe destinado a equilibrar el universo, ¿no? Igual acá, cosa curiosa, son hermanos, la princesa Leia y Luke Skywalker, y ambos comparten ese mismo poder, pero se va a equilibrar todo, ¿ven?
Al final cobra conciencia ese Darkseid, Anakin Skywalker, y en vez de aniquilar a Luke Skywalker, ¿no? Pone en equilibrio y de esa manera se logra vencer al emperador, ¿no? Que representa esa fuerza. Pero cosa curiosa, las dos partes, el lado oscuro y el lado luminoso, se equilibran. El lado oscuro representado por Anakin y el lado luminoso representado por Luke se equilibran, ¿no? Digo, ahorita nada más aproximándonos así. Ahora, déjenme ver, ¿cuál era la pregunta, Salvador? Decías que yo no entendí cuando Merlín se le aparece a Morgana y ésta envejece y es asesinada por su hijo. Hay que recordar una cosa, Salvador. En el fondo, Mordred no sabe que está asesinando a su madre. O sea, él piensa que está asesinando a una mujer anciana que de pronto apareció allí en la tienda de su madre, ¿me explico? El único aspecto que le ha mostrado su madre hasta ese momento es el de ella misma, pero muy bella, gracias a que ha hecho uso del conjuro de la creación con esa finalidad, ¿no? Pero es muy interesante cómo Merlín, otra vez la idea del sueño, la idea de que todo es un juego en el interior de los individuos, Merlín se le manifiesta como forma arquetípica a Morgana y dentro de ese juego, ¿no? La lleva, la engaña para que emita el conjuro del dragón y esto hace que surja esta neblina que va a impedir precisamente al mal vencer al otro lado, ¿no? Entonces cuando entra a la tienda Mordred, pues lo que ve es una anciana terrible, ¿no? Espantosa para lo que era su madre, y termina asesinándola sin saber lo que está haciendo. ¿Sí me explicó, Salvador? ¿Sí? Hay que recordar que a nivel de inconsciente es muy interesante, quiero insistir, las cosas que, digamos, Jung diría que lo que creemos que hacemos conscientemente no es más que llevar a cabo una decisión que ya se tomó en el inconsciente, ¿no? Una decisión que ya se tomó, nada más ahora a nivel consciente tendríamos que entender por qué se tomó esa decisión. Recuerdan que en Matrix, Greta, ¿sí has visto Matrix, verdad? No, porque... ¡Ah, carajo! ¡Oh! Greta, no puede ser. O sea, sí, yo sé que están bañadas, digamos, por la luz engañosa de ser películas hollywoodenses. No lo son. No lo son. ¿No? A lo largo de Matrix, cada vez que Neo habla con el oráculo sería el equivalente a Merlín, el oráculo sería el equivalente a Gandalf, es el arquetipo del sabio, ¿me explico? El oráculo pues predice todo. Entonces, de pronto Neo le dice, pero entonces, ¿qué caso tiene que tome la decisión? ¿No? Y le dice, no, la decisión ya la tomaste. Lo que vienes a hacer es entender por qué tomaste esa decisión. ¿A qué cosa? ¿Me explico? En la noche, durante el sueño, se manifiestan muchas de las causas por las cuales tomamos tales o cuales decisiones, ¿no? Lo olvidamos en la conciencia y hacemos ciertas cosas pensando que es la conciencia quien tomó esa decisión. Pero si estamos conscientes del otro, más bien en la conciencia tratamos de entender por qué tomamos esa decisión, por qué ya se había tomado esa decisión. ¿Sí me explicó? ¿No? Ok, son muy interesantes desde el punto de vista, insisto, de la psicología profunda junguiana, todas estas películas, ¿no? Así es que, Greta, tienes una tarea larga, ¿no? Claro, quiero insistir, si no se maneja toda la simbología junguiana, pues no pasan de ser películas muy emocionantes, nada más, ¿no? En fin, bueno, espero que esto aclare un poco más para quienes van a ver Excalibur, el contenido de Excalibur, ¿no? O que les aclare lo que van a ver, ¿no? En gran medida. Espero que deje muy en claro para quienes la vieron muchos de los símbolos que están presentes ahí, ¿no? Ok, muy bien.
Entonces, regresamos ahora a nuestro tema después de esta brutal incursión por el mundo de Excalibur. Y lo que quisiera que, con lo que quisiera que continuáramos, déjenme subir la presentación, es con esta, digamos, con este tema de las representaciones en la música, de esos personajes o de ese mundo de lo sobrenatural, ¿no? Y precisamente quería comenzar el día de hoy con esta pintura que supongo que todas y todos conocen. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, el Viejo, ¿no? Que tiene que ver con un tema muy importante a lo largo de la historia, a lo largo de la cultura, que es el tema de la danza macabra. Ahorita voy a hacer algunos acercamientos a esta pintura, ¿no? Es decir, el triunfo de la muerte es uno de los temas más abordados, insisto, a lo largo de la Edad Media. Digamos que podríamos decir esto, ¿no? Si bien es cierto que la muerte forma parte de las angustias existenciales más perturbadoras para el ser humano, no fue sino a partir de la Baja Edad Media cuando comenzó a alcanzar un nivel de presencia que nunca se había visto en las expresiones artísticas europeas. Claro, esto fue consecuencia a que en la Baja Edad Media se dieron unas pestes, unas hambrunas, una enorme cantidad de epidemias, de enfermedades que asolaban a la población. Hay que recordar que, si mal no recuerdo, la peste de 1348 en Europa, pues arrasó ni más ni menos que con 2/3 partes de la población de Europa. ¡Qué cosa!, ¿no? 2/3 partes de la población de Europa. Ya habíamos comentado algo cercano a esto cuando les dejé ver la película del Séptimo Sello, porque ya se las dejé ver, ¿verdad? Sí. Entonces, y habíamos comentado que ahí en el Séptimo Sello quedan muy claros estos temas, ¿no? Pero les decía que entonces fue en la Edad Media cuando surgió con más fuerza este tema, ¿no? Ahora, un reflejo de ello son, entre otras cosas, por ejemplo, esta pintura de Peter Bruegel, el Viejo, el triunfo de la muerte, ¿no? Y esto porque en la literatura medieval se desarrolló un género conocido como danza macabra. Fue un género literario en el que frecuentemente aparecían las figuras, por ejemplo, del Papa, del Obispo, del Emperador, del Sacristán, del Labrador, de muchos personajes, digamos, de la sociedad de aquella época, que eran representativas de los distintos estamentos de la sociedad de la época, las cuales, dentro del poema, es una constante, eran convocadas por la figura de la muerte obviamente en forma de esqueleto, y eran convocadas para bailar alrededor de una tumba y recordarles a todos lo efímero de los goces mundanos y que la única certeza en la vida era la muerte. Ahora, nada más si nos acercamos un poco al cuadro, déjenme mostrarles, déjenme pasar a la siguiente imagen. Bueno, este es un primer acercamiento un poco más general, ¿no? Para donde lancemos la mirada en este cuadro, vemos multitudes de esqueletos, ¿no? Ahorita nos vamos a acercar a esta parte, vemos esqueletos que van sobre una especie de embarcación, llevan una cruz, vemos en la parte central, esta es muy importante, un esqueleto con una enorme guadaña, cegando la vida de la gente, ¿no? Así es un símbolo muy interesante, así como se ciega el trigo, ¿no? La muerte ciega la vida. Esa muerte impulsa a mucha gente hacia el interior de un enorme ataúd. Ven cómo la gente no se da cuenta de que entra en un inmenso ataúd. Al lado de ese ataúd hay ejércitos de esqueletos, ¿no? No es uno, son los ejércitos de la muerte. Alrededor de la escena principal hay desorden, hay destrucción,
Lo mismo que alcanzamos a ver cómo a lo lejos naves se están quemando, hay incendios. Pero miren, vamos a acercarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí la parte central, lo que les decía. La muerte sobre un caballo enorme, famélico, ¿no? Matando a la gente. Aquí se ve con más claridad los ejércitos de esqueletos con sus estandartes, ¿no? Vemos que surgen inclusive todo tipo de animales, muertes llevando redes para como si fueran pescadores, ¿no? Y tener su cosecha. La gente que trata de huir, ¿no? La gente que es sorprendida, por ejemplo, en medio de actitudes o de vicios. Vemos aquí un juego que sería el antecedente del backgammon, las cartas. Vemos como alguien intenta inútilmente sacar su espada para defenderse de la muerte y nadie escapa. Sobre todo esta parte del cuadro es muy interesante porque nos muestra a personajes que estaban entregados a los placeres mundanos, ¿no? Y la muerte llega y se los lleva. Aquí vemos un acercamiento un poco más claro a esa parte en la que, insisto, la gente entra en tropel, en ese inmenso ataúd, acá un esqueleto abriendo la puerta, ¿no? Si nos acercamos un poco más a otra escena, vemos, perdón, sí seguimos ahí, ¿verdad? Ah, sí, aquí están. ¿Alguien se nos fue? No se nos ha ido nadie, ¿verdad? Ok, seguimos viendo entonces. Esta parte les digo, ahora esqueletos, como si fueran sacerdotes con sus togas, tocando enormes fanfarrias, ¿no? Anunciando el fin de los tiempos. Vemos aquí como la muerte inclusive ha atado al cuello de uno de los personajes una rueda de molino, ¿no? A punto de arrojarlo al lago para morir. Si continuamos, nadie escapa. Vemos aquí a un rey con su armadura, con su cetro, y sin embargo la muerte le muestra un reloj de arena para señalarle que su tiempo ha llegado. La muerte misma se ha aderezado con la armadura de un caballero y ve que de nada ha servido guardar dinero, como se dice, atesorar bienes materiales. No, nada va a impedir que la muerte haga su labor, ¿no? La muerte va inclusive tocando su campana, anunciando que ha llegado el final. Por todos lados vemos, aquí esta escena es tremenda, una muerte degollando a un personaje, a otro ya en su ataúd, ¿no? Aquí este personaje se encontraba en una de las paredes de la escena inicial. La gente intenta esconderse debajo de la carreta. Aquí un acercamiento otra vez a la manera en la que estos personajes deciden dedicar sus últimos momentos a los placeres, ¿no? Bueno, esta ya es una imagen del séptimo sello, pero ahorita quiero llegar a este punto. Ah, bueno, recordarán ya que no, mejora un poco más adelante. Insisto, este cuadro es como para pasarse horas y horas contemplándolo, como pues todos los cuadros de Peter Bruegel, el viejo, ¿no? Los cuadros también de El Bosco son fantásticos en ese sentido. La obra musical tal vez más famosa que representa este tema es la famosa Danza Macabra de Camille Saint-Saëns, ¿no? De hecho, Camille Saint-Saëns escribió su Danza Macabra con base en un poema escrito por Jean Lahore, ¿no? Conocido precisamente como la Danza Macabra. Déjenme pegar en el chat, yo creo que sí lo puedo hacer, el poema, lo tengo aquí para que lo vayamos siguiendo, y ver cómo en su poema musical, su poema sinfónico, Camille Saint-Saëns lo que lleva a cabo, voy a quitar un momento la presentación, lo que hace Camille Saint-Saëns es ilustrar precisamente musicalmente el poema. A ver, ahí les va, a ver si aparece. Así está. Sí, ahí está, ¿no? El poema dice, Sig y Sig y Sig.
La cadenciosa muerte llama con el talón de su pie a una tumba. La muerte a medianoche baila zig y zag sobre su violín. El viento invernal en la noche sombría hace gemir a los tilos. En la oscuridad los blancos esqueletos corren y saltan bajo sus mortajas. Zig, zig y zig, cada uno temblequea. Se oyen chocar los huesos de los bailarines. Aquí fíjense muy bien cómo Saint-Saëns va a utilizar el xilófono, que tiene la cualidad así como de sonido de huesitos sonando, ¿o no, mi Gaby? ¿No? Dice, se oyen chocar los huesos de los bailarines. Una pareja lasciva se sienta sobre la hierba como para saborear antiguas delicias. Zig, zig y zag, la muerte continúa. A ver, déjenme ver por qué no apareció la otra parte del poema. ¿Dónde quedó? No, un segundito. Acá está, un segundo. Dice, la muerte continúa. Sí, no sé por qué no apareció. Vamos a pegarlo otra vez desde aquí. Ok, copiamos. ¿Será que nos está poniendo límites el chat? Aquí está. Dice, la muerte continúa rascando sin fin su agrio instrumento. Un velo ha caído. La bailarina está desnuda. Su bailarín la abraza amorosamente. La dama es marquesa o baronesa y el joven galán un pobre mecánico. O sea, la idea es cómo la muerte los iguala a todos, ¿no? Y aquí, en medio de la muerte, ya no importa si se es noble, y como lo importante es relacionarse con quien sea. Dice, horror. Y he aquí que ella se abandona como si el grosero fuera un varón. Zig y zag, qué zarabanda. Círculos de muertos se dan las manos. Zig y zag se ve en la cuadrilla, pero... Dice así, se ve en la cuadrilla tanto a rey y villanos bailando, pero la reunión ha acabado. Oh, Dios mío, déjenme ver otra vez por qué me cortó el texto. Dice, la reunión se ha acabado. Pongo el final nada más ahora. El texto dice, sí, parece ser que no deja copiar mucho. Dice, la reunión se ha acabado. Se apresuran, se van, el gallo ha cantado, oh, qué bella noche para el pobre mundo, que vivan la muerte y la igualdad. Van a ver cómo la obra de Saint-Saëns se inicia con un toque de campanas muy sutil que marca las 12 de la noche. Y de pronto se revienta un solo de violín, que es la muerte tocando su violín, invocando a los muertos, y comienza esta danza desenfrenada, ¿no? Y al final la obra termina otra vez de manera silenciosa. ¿Les parece si la escuchamos para que descansen de mi horrenda voz, que además ya está despedazada? Ok, voy a poner aquí el enlace. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Camille Saint-Saëns, la danza macabra. Ahí está. Copiar. Un segundito. ¿Quién más ya anda por ahí? ¿Ya andamos por ahí todas, todos? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Conocíamos la rola, Greta? Sí. Sí, la conocía. ¿Y por qué hiciste así como ese? Sí. No, es que estábamos platicando Gris y yo otra vez de que es el compositor favorito de su hijo, ¿no? Entonces sí, nos quedamos idea. Mira. Sí, lo ubicamos bien. Ok, muy bien. Salvador, ¿conocíamos la obra? Perfecto. Rosalina, ¿conocíamos la obra? Sí, la conocía. Excelente. Mi Gaby, por supuesto, ¿verdad? Sí, de cabecera. Esa tiene que ser de cabecera. De cabecera. Carlitos, por supuesto, la conocíamos. Sí, con el cuarteto hicimos una versión de... Mira, sí, verdad, ahora se ha dado mucho, hay una versión exactamente de cuarteto de cuerdas, ¿no? Digo, de cuarteto de guitarras, y de cuarteto de guitarras, perdón, sí es cierto. Bueno, y lo que ilustra precisamente Camille Saint-Saëns
Es lo mismo que ilustra Ingmar Bergman al final de la película de El séptimo sello. Esa última escena que aparece ahí en esta imagen, es fantástica, ¿no? Cuando la familia de juglares voltea a ver al horizonte y ven cómo la muerte se lleva, no importa su estamento, no importa su condición social, a varias personas. Es una súper imagen. Ahora, aunque en otro orden de cosas, bueno, me gustaría que tuviéramos tiempo, pero creo que no nos va a dar tiempo ahorita, de escuchar lo que hizo Liszt también en ese sentido, con su famosa Totentanz, ¿no? La danza de la muerte, que es también una danza macabra. Pero pensaba, aunque pertenece a otro orden de cosas, en los esfuerzos que han hecho muchos compositores por tratar de representar ese momento, ¿no? Ese momento relacionado, por ejemplo, con el juicio final, ese momento en el que la muerte se va a presentar y nos va a llevar a todos, bueno, hipotéticamente, ¿no? Y seremos juzgados. Y uno de los esfuerzos, bueno, no sé, no debería yo de calificarlo de esfuerzo, pero más prodigiosos en ese sentido, recordarán, son los distintos, digamos, 10 ire, 10 ila, ¿no? De los compositores de requiems. Y creo que recordamos el famoso 10 ire, del requiem de Verdi, ¿no? ¿Qué les parece? Si también para relajar un poco y sobrecogernos, sobresaltarnos, quise decir, claro, escuchamos el 10 ire del requiem de Verdi, ¿les parece? En una versión escalofriante, ¿no? Ok, pongo aquí el enlace y hemos visto en el cuadro de Peter Bruegel. Es una de las obras más violentas para cualquier instrumento. Oh, Dios mío, de verdad es terrible. La llamada va a terminar en 10 minutos. Entonces, el video dura un poquito más de 10 minutos. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Y ya nada más nos despedimos por el chat, ¿les parece? ¿Sí? Pero por favor, véanlo, ¿sí? Y la próxima semana, entonces, continuamos. Entonces, mientras tanto, bye. Qué gusto, ¿no? Cuídense y vemos el video.